Evangelio de hoy. Domingo, 9 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 2, versículo 13 al 22. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Es imposible que no vengan escándalos. Pero ay de aquel por quien vienen. Sería mejor para el que se le colgara al cuello una piedra de molino y se le arrojara al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Tened cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónale. Y si peca contra ti 7 veces al día, y 7 veces vuelve a ti diciendo: Me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles dijeron al Señor: Aumentanos la fe. El Señor respondió: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este sicómoro: Desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el pasaje de Juan, encontramos una de las escenas más impactantes del ministerio de Jesús: su purificación del templo en Jerusalén. Este acto, aparentemente agresivo, marca un punto de inflexión en la relación de Jesús con las autoridades religiosas, y ofrece una reflexión profunda sobre el propósito del templo, el culto a Dios y, más allá de eso, el verdadero templo que Dios desea habitar. El incidente se ubica en el contexto de la Pascua judía, una festividad que, como veremos, conecta profundamente con la temática de la purificación y la renovación espiritual que Jesús viene a traer. El relato comienza describiendo cómo Jesús, al llegar al templo, se encuentra con un comercio profano. Los vendedores de animales y los cambistas de dinero, que habían ocupado el espacio sagrado. Este es un momento de confrontación directa y desafiante, donde Jesús no se limita a un discurso, sino que actúa con fuerza, expulsando a los mercaderes y derribando sus mesas. Este acto no es solo una protesta contra la corrupción, sino una declaración profunda sobre la identidad de Jesús y la naturaleza del templo. Pero este acontecimiento también es una invitación a mirar más allá de lo externo, hacia lo que realmente importa en la adoración a Dios. La profanación del lugar sagrado, la comercialización del culto. El templo de Jerusalén era el centro de la vida religiosa del pueblo judío. Era el lugar donde se experimentaba la cercanía de Dios y donde se realizaban los sacrificios para expiar los pecados. Este espacio sagrado no solo tenía un significado litúrgico, sino que era la representación visible de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Sin embargo, en el momento que Jesús llega, el templo se ha transformado en un mercado. Los vendedores de animales y los cambistas de dinero habían invadido el atrio de los gentiles, que era la única área donde los no judíos podían acercarse para adorar a Dios. Este comercio no solo era una distracción, sino una profanación del espacio destinado a la oración y al encuentro con Dios. La situación descrita en el Evangelio refleja cómo la religión, cuando se convierte en un sistema de prácticas vacías o interesadas, puede perder su verdadero sentido. El comercio de animales para los sacrificios, aunque era una práctica necesaria para muchos,
había sido distorsionada. En lugar de ser un acto de fe y de consagración a Dios, se había convertido en un negocio lucrativo. Los cambistas, por su parte, aprovechaban la obligación de los peregrinos de pagar el impuesto del templo en una moneda especial, lo que los obligaba a cambiar su dinero a un tipo de cambio que no siempre era justo. Jesús, al expulsar a los vendedores, no solo condena la comercialización del culto, sino que nos recuerda que la adoración a Dios debe ser pura, sin intereses externos ni motivaciones impuras. La verdadera adoración no puede estar contaminada por el egoísmo, la avaricia o la explotación. El templo es un lugar de encuentro con Dios. Y Jesús, al actuar de esta manera, está reafirmando la importancia de acercarnos a Él con un corazón sincero y desinteresado. La autoridad de Jesús, un acto de purificación profética. El gesto de Jesús al expulsar a los mercaderes del templo tiene un fuerte componente simbólico. No es simplemente un acto de indignación, sino un acto profético que denuncia la corrupción espiritual que había tomado lugar en el templo. Jesús, al actuar de esta manera, asume una autoridad que no es reconocida por las autoridades religiosas de su tiempo. Esta acción no es solo una limpieza física del templo, sino una declaración acerca de lo que el templo debería ser. Jesús no solo está limpiando el espacio, sino que está redirigiendo la atención hacia lo que verdaderamente importa: la relación personal y espiritual con Dios. Es importante notar que este acto no es aislado, sino que se inserta en la tradición de los profetas del Antiguo Testamento, quienes frecuentemente denunciaban la corrupción de la adoración y el vacío de las prácticas religiosas. En su confrontación con los mercaderes del templo, Jesús se muestra como el cumplimiento de las promesas proféticas. Él viene a restaurar la verdadera adoración y a purificar el culto de Israel. La purificación del templo es, por lo tanto, un acto mesiánico, un acto que inaugura una nueva etapa en la historia de la salvación. Una etapa en la que la adoración a Dios no está limitada por un lugar físico, sino que se extiende a toda la vida de los creyentes. El significado de la respuesta de Jesús: destruyan este templo. Cuando los judíos le preguntan a Jesús por la autoridad con la que realiza esta acción, Él responde de una manera enigmática: destruyan este templo, y en 3 días lo levantaré. Esta declaración desconcierta a los oyentes, quienes piensan que se refiere al Templo de Jerusalén, un edificio monumental que había tardado 46 años en construirse. Sin embargo, Jesús está hablando de un templo completamente diferente, un templo que no es hecho por manos humanas, sino que se refiere a su propio cuerpo. Esta respuesta anticipa la resurrección de Jesús, que es el verdadero acto de restauración del templo. El templo, en la visión de Jesús, ya no se limita a un lugar sagrado, sino que es el mismo. Jesús está revelando que su cuerpo es el nuevo lugar donde Dios morará con la humanidad. La resurrección de Jesús es el cumplimiento de esta profecía. Al resucitar al tercer día, Él inaugura una nueva forma
de relacionarnos con Dios. Una forma que no depende de un edificio o un lugar, sino de la presencia viviente de Cristo entre los creyentes. Este es un concepto revolucionario, porque la presencia de Dios ya no estará confinada a un lugar físico, sino que se extenderá a todos los que creen en Jesús. El templo de Cristo y la nueva relación con Dios. La transformación del concepto de templo es central en la enseñanza de Jesús. En lugar de ser un edificio hecho de piedras, el templo es ahora el cuerpo de Cristo. Y este cuerpo resucitado es el nuevo lugar de encuentro entre Dios y los seres humanos. La resurrección de Jesús, que ocurre 3 días después de su muerte, marca el cumplimiento de su palabra. Al resucitar, Él establece un nuevo acceso a Dios. Ya no es necesario ofrecer sacrificios en un templo físico, porque el sacrificio de Jesús en la cruz es el único sacrificio necesario para la salvación. Esto implica que la verdadera adoración ya no está limitada a un lugar específico, sino que está disponible para todos los que siguen a Cristo. Jesús, al convertirse en el templo viviente, nos invita a acercarnos a Él con un corazón sincero. Donde quiera que estemos, ya no necesitamos un templo de piedra para encontrarnos con Dios, porque su presencia está viva en su Hijo resucitado y en cada creyente que tiene su espíritu. El verdadero templo es, por tanto, una comunidad de creyentes, donde Cristo habita en medio de ellos. La resurrección y el significado eterno del templo. Cuando Jesús habla de la destrucción y reconstrucción del templo, Él está mirando más allá de la destrucción del templo físico de Jerusalén, que ocurriría en el año 70 después de Cristo, y está apuntando a la realidad eterna de su obra redentora. La muerte y resurrección de Jesús son el cumplimiento definitivo del templo. Al morir en la cruz, Jesús se convierte en el sacrificio perfecto. Y al resucitar, inaugura una nueva relación entre Dios y la humanidad. Una relación que ya no depende de sacrificios de animales, ni de rituales religiosos, sino de la obra de Cristo. La resurrección de Jesús es el fundamento de la nueva adoración. A través de su muerte y resurrección, Él establece un nuevo pacto con su pueblo. Uno que es eterno y basado en la gracia. En este nuevo pacto, todos los creyentes son llamados a ser templos vivientes del Espíritu Santo. Ya no necesitamos un lugar físico para experimentar la presencia de Dios, porque Él mora en nuestros corazones a través del Espíritu. La Iglesia, como comunidad de creyentes, es ahora el templo donde Dios se encuentra con su pueblo. La respuesta de los discípulos, entendimiento progresivo. Después de que Jesús pronuncia estas palabras, el evangelista nos dice que los discípulos no comprendieron plenamente lo que Jesús quería decir. Solo después de su resurrección, recordaron lo que Él había dicho. Y creyeron en la Escritura y en las palabras de Jesús. Este detalle es importante porque nos muestra que el entendimiento espiritual es un proceso. A menudo, como los discípulos, no comprendemos el significado completo de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, hasta que miramos hacia atrás, a la luz de la revelación completa que tenemos en Cristo.
Este proceso de comprensión progresiva nos invita a ser pacientes con nosotros mismos y con otros en nuestro caminar de fe. A medida que seguimos a Jesús y nos acercamos a su palabra, vamos adquiriendo una mayor comprensión de su obra en nosotros y en el mundo. La resurrección de Jesús es la clave que abre nuestra comprensión de todos los eventos de su vida y de nuestra vida en Él. Solo a la luz de su resurrección podemos entender plenamente lo que significa ser parte de su templo vivo y experimentar la verdadera adoración. El llamado a la renovación espiritual. El acto de purificar el templo es también un llamado a la renovación espiritual. Jesús, al limpiar el templo de los mercaderes, está llamando a todos los creyentes a examinar sus propios corazones. Si el templo de Dios es ahora su cuerpo y, por extensión, la iglesia, entonces cada creyente es llamado a ser un lugar puro donde Dios habita. Esto implica una constante purificación de nuestras motivaciones, deseos y actitudes, para que podamos vivir de acuerdo con el propósito de Dios para nuestras vidas. La purificación del templo no es solo un evento histórico, sino una invitación continua a renovar nuestra relación con Dios y a vivir en integridad. Jesús, al purificar el templo, nos muestra que el lugar de encuentro con Dios debe estar libre de todo lo que lo contamine. Este es un desafío para cada uno de nosotros. Vivir con un corazón puro, dispuesto a recibir la presencia de Dios y a reflejar su gloria en el mundo. El templo vivo, la iglesia como comunidad de fe. La enseñanza de Jesús sobre el templo va más allá de su propia resurrección. Es una invitación a entender la iglesia como un templo vivo, no hecho de piedras, sino formado por la comunidad de creyentes. La iglesia no es solo un lugar físico o un conjunto de rituales, sino una comunidad de personas que viven en el Espíritu de Cristo. La verdadera presencia de Dios se encuentra en el corazón de cada creyente. Y es en la vida de la iglesia, la comunidad del reino, donde se expresa y se experimenta esta presencia. Cuando Jesús purificó el templo, no solo nos enseñó sobre la importancia de la pureza y la adoración, sino también sobre la necesidad de mantener la iglesia como un lugar de encuentro genuino con Dios. Esto implica que la iglesia debe ser un espacio donde se practiquen los valores del reino de Dios: justicia, misericordia, paz, amor y humildad. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde las personas puedan encontrar consuelo, esperanza y transformación, no porque el lugar sea sagrado por sí mismo, sino porque es el cuerpo de Cristo, el templo viviente, el cual se reúne en su nombre. Cada creyente es una parte fundamental de este templo, y cada acción y palabra deben estar alineadas con el propósito de reflejar la gloria de Dios en el mundo. Así como Jesús purificó el templo de los mercaderes y cambistas, de igual manera, cada uno de nosotros está llamado a limpiar su corazón de aquello que pueda corromper nuestra relación con Dios y con los demás. La iglesia, como comunidad de fe, debe ser un lugar donde el amor de Cristo se exprese de manera auténtica y radical, transformando vidas y llevando
La esperanza del Evangelio a cada rincón del mundo. El desafío de vivir en el templo de Dios. Vivir como templo de Dios tiene implicaciones profundas para la vida cotidiana. Al ser morada de Dios, no solo estamos llamados a vivir según los principios de su reino, sino que nuestra vida debe reflejar la santidad y el amor de Dios en todas sus dimensiones. Cada área de nuestra vida debe ser purificada y dedicada a Él, de tal manera que nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestro tiempo y nuestros recursos sean usados para su gloria. Vivir como templo de Dios significa vivir en coherencia con nuestra identidad en Cristo, actuando como su representante en el mundo. Esto también implica un desafío a las tentaciones y distracciones del mundo. Así como Jesús expulsó a los mercaderes del templo, nosotros debemos expulsar de nuestras vidas todo lo que nos aleje de la verdadera adoración. La sociedad en la que vivimos a menudo nos empuja hacia el materialismo, el egoísmo y la autoexaltación. Pero vivir como templo de Dios significa rechazar estas influencias y vivir en el amor, la generosidad y la justicia, siguiendo el ejemplo de Cristo. Es un llamado a vivir con una conciencia constante de que estamos siendo observados por Dios y llamados a reflejar su santidad y bondad. La resurrección, la clave para entender el nuevo templo. El pasaje también nos invita a reflexionar sobre el significado de la resurrección de Jesús en relación con el templo. La resurrección de Cristo no es solo un evento que valida su divinidad, sino que es el acto que da acceso a una nueva forma de vivir y relacionarnos con Dios. El templo ya no está limitado a un espacio físico en Jerusalén, sino que se ha expandido a todos los que creen en Jesús. La muerte y resurrección de Cristo son la base de esta nueva realidad, que es el fundamento del nuevo pacto. Cuando Jesús habla de la destrucción y reconstrucción del templo, está señalando que su sacrificio y resurrección reemplazarán la antigua forma de acercarse a Dios. Ya no necesitamos un templo físico, porque Cristo mismo es el sacrificio perfecto, que ha hecho posible el acceso directo a Dios. Su resurrección nos asegura que no solo podemos acercarnos a Dios, sino que podemos vivir en su presencia de manera continua, experimentando la vida en abundancia que Él ofrece. Este nuevo templo, basado en la resurrección de Cristo, es el que nosotros, como creyentes, debemos abrazar. Somos parte de un templo que es eterno, donde la adoración no se limita a rituales, sino que es un estilo de vida. Al ser parte de este templo, cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de vivir de una manera que honre a Dios, buscando siempre su gloria y extendiendo su amor hacia los demás. La identidad del creyente en Cristo, morada del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan también nos invita a pensar en la implicación de ser morada del Espíritu Santo. Como el templo era el lugar donde Dios moraba en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, el creyente se convierte en ese lugar sagrado. La presencia de Dios no habita en un edificio, sino en cada uno de nosotros que hemos sido transformados por la obra de Cristo. El Espíritu Santo vive en los corazones de aquellos que le siguen, guiándolos,
fortaleciéndolos y capacitándolos para vivir según la voluntad de Dios. Esto implica una enorme responsabilidad. Pues si somos templo de Dios, debemos cuidar de nuestra vida espiritual. Así como el templo de Jerusalén debía ser un lugar santo y apartado para Dios. Nuestra vida debe reflejar esa santidad. Esto no significa que debamos ser perfectos, sino que debemos vivir en una constante disposición a permitir que el Espíritu nos transforme. Cada día, somos llamados a ser más semejantes a Cristo, a reflejar su carácter y a vivir según los valores del reino de Dios. El hecho de que Dios haya decidido habitar en nosotros es un acto de gracia inmensa. Este es el fundamento de nuestra identidad. Como creyentes, no solo somos perdonados, sino que somos elegidos y transformados para ser morada del Espíritu Santo. Este don divino cambia nuestra perspectiva sobre nosotros mismos y nos desafía a vivir con la conciencia de que nuestra vida tiene un propósito eterno. El llamado a la purificación continua. Vivir como templo de Dios no es un evento único, sino un proceso continuo de purificación. Así como Jesús purificó el templo en Jerusalén, nosotros también estamos llamados a permitir que Él purifique nuestro corazón de todo lo que nos aleje de Él. Esto requiere una disposición constante a examinar nuestra vida, a arrepentirnos de nuestras faltas y a buscar la santidad. La purificación es necesaria porque, aunque ya somos templo de Dios, nuestras vidas a menudo se ven afectadas por las preocupaciones del mundo, las tentaciones y el pecado. Este proceso de purificación también implica un compromiso diario con la palabra de Dios, la oración y la comunidad cristiana. Es a través de estas disciplinas que podemos mantenernos conectados con el propósito divino y seguir siendo instrumentos de su gloria en el mundo. La purificación es, por tanto, un acto de fidelidad y obediencia. Un compromiso continuo de vivir según los principios del reino de Dios y reflejar su amor y justicia en todas nuestras acciones. La promesa de la restauración final. El pasaje de Juan nos lleva a una visión de esperanza. La restauración final del templo, que se cumplirá en la segunda venida de Cristo. Aunque el templo físico de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo, el templo eterno que es Cristo mismo, y todos los creyentes que son parte de Él, permanecerá para siempre. La purificación que comenzó con la primera venida de Cristo se completará en su retorno, cuando Él restaure todo lo que ha sido dañado por el pecado. En ese día, seremos transformados completamente, y todos los creyentes estarán reunidos en el templo celestial, en la presencia de Dios, adorando y viviendo con Él para siempre. Este es el horizonte final al que apunta nuestra fe. Una restauración total, donde todo lo que ha sido corrompido por el pecado será renovado. Y la presencia de Dios será nuestra morada eterna. Hasta ese día, vivimos como templos de Dios, comprometidos con la purificación continua y con la expansión del reino de Dios, sabiendo que, en Cristo, somos parte de algo mucho más grande
que cualquier templo físico. Este es el llamado que nos hace el Evangelio. Vivir como templo de Dios, aquí y ahora. Con la esperanza de que un día estaremos con Él en su templo eterno. La esperanza de la restauración completa. La esperanza cristiana no solo está centrada en el presente, sino también en el futuro glorioso que Cristo nos ha prometido. El acto de purificación del templo que realizó Jesús es un recordatorio de que el reino de Dios, aunque ya está presente en parte en la vida de los creyentes, aún está por completarse. A lo largo de la historia, la humanidad ha esperado la restauración de todas las cosas. La redención que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo alcanzará su culminación cuando Él regrese en gloria para establecer un reino eterno y restaurar completamente la creación. Este es el propósito final al que apunta la purificación del templo. No solo la restauración de un lugar físico, sino la restauración de todo el cosmos, incluido el corazón del ser humano. La promesa de restauración no es solo espiritual, sino también física y cósmica. El pecado ha afectado no solo a los seres humanos, sino también a la creación misma. En el regreso de Cristo, todo será hecho nuevo. El pasaje de Juan, al señalar la destrucción y reconstrucción del templo, es un símbolo de este proceso restaurador. Lo que se destruye por el pecado será renovado en Cristo. La muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son el inicio de esta restauración. Y el evento final de su regreso completará lo que comenzó en su primera venida. Este es un consuelo para todos los creyentes que sufren las consecuencias del pecado en sus vidas, sabiendo que, en Cristo, la restauración definitiva y la reconciliación con Dios están garantizadas. El nuevo templo, comunión con Dios a través de Cristo. La centralidad de Cristo en la creación del nuevo templo no puede ser subestimada. A través de él, la relación entre Dios y la humanidad ha sido transformada. Mientras que el templo de Jerusalén representaba la separación entre un Dios santo y un pueblo pecador. El nuevo templo, establecido por la muerte y resurrección de Jesús, elimina esa barrera. El Evangelio de Juan resalta constantemente la idea de que en Jesús encontramos la revelación plena de Dios, y ahora, en Él, se establece un nuevo lugar de encuentro con Dios. El templo es su cuerpo resucitado. Esto implica que la relación con Dios ya no depende de un sistema de sacrificios o rituales en un lugar físico, sino de una relación personal con Cristo. El templo ahora no está limitado por paredes ni estructuras, sino que es accesible a todos los que creen en Jesús. Es en Él, el nuevo templo, donde los creyentes pueden experimentar la cercanía de Dios a través del sacrificio de Cristo. Todo el que cree en Él puede acercarse al Padre y vivir en comunión directa con Él. La resurrección de Jesús marca el punto en que el acceso a Dios se hace posible para toda la humanidad, no solo para un grupo selecto, o para aquellos que entran en un lugar específico. Este concepto de comunión con Dios cambia nuestra manera de pensar sobre la adoración. Ya no es suficiente con rendir culto en un lugar determinado o realizar rituales vacíos.
La verdadera adoración se da en espíritu y en verdad. Donde quiera que estemos, en la presencia de Cristo, nuestro nuevo templo. La comunión con Dios ya no está restringida a un solo espacio físico, sino que se extiende a todos los que viven en Cristo, quienes se convierten en templos del Espíritu Santo. La Iglesia, templo del Espíritu Santo. En el Nuevo Testamento, el concepto de iglesia también toma un giro radical. Pues no se trata solo de un edificio donde se celebran rituales, sino de una comunidad viviente. Un templo del Espíritu Santo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y cada miembro es una parte viva de ese cuerpo. Un templo donde el Espíritu de Dios mora. Esta imagen del templo vivo nos recuerda que la vida cristiana no es individualista, sino comunitaria. Ser templo de Dios implica ser parte de la iglesia. Una comunidad que vive según los principios del reino de Dios. Donde el amor, la justicia y la misericordia son los fundamentos. La iglesia, como templo del Espíritu Santo, no solo es un lugar de adoración, sino un espacio de transformación. Cada reunión, cada acto de servicio, cada momento de oración, es una oportunidad para que el Espíritu de Dios habite y transforme corazones. La iglesia no está limitada a un edificio, sino que se expande en el mundo, a través de sus miembros, que son llamados a ser embajadores de Cristo, y a vivir como templos donde la presencia de Dios es visible. La iglesia, por lo tanto, no solo es un lugar donde se celebra la fe, sino también un espacio donde los creyentes son equipados y enviados a compartir el mensaje del Evangelio con el mundo. Es en este contexto que el llamado a la pureza, que vemos en la purificación del templo, cobra un sentido profundo. Si somos templos del Espíritu, nuestras vidas deben reflejar la santidad de Dios. La iglesia, como cuerpo de Cristo, debe ser un lugar donde se promueva la integridad, la justicia y la verdad. La pureza que Jesús demandó para el templo físico es ahora una llamada a la pureza moral y espiritual de los miembros de la iglesia. Solo cuando vivimos en conformidad con la voluntad de Dios, podemos reflejar su gloria y ser un verdadero testimonio de su poder transformador. Jesús, el verdadero sacrificio. La muerte de Jesús es el evento central de toda la historia de la salvación. Y su muerte en la cruz, como el sacrificio perfecto, tiene implicaciones cruciales para nuestra comprensión del templo. Los sacrificios que se realizaban en el templo de Jerusalén eran un recordatorio constante de la necesidad de un sacrificio para la expiación del pecado. Sin embargo, esos sacrificios eran temporales y nunca podían eliminar el pecado de manera definitiva. Jesús, como el Cordero de Dios, ofrece el sacrificio definitivo, una vez para siempre, por medio del cual nuestros pecados son perdonados de manera eterna. Este sacrificio de Jesús es el que transforma el concepto del templo. Ya no es necesario ofrecer sacrificios de animales o buscar el perdón a través de un sacerdote intercesor, porque Cristo mismo ha hecho posible el acceso directo a Dios. Él es el nuevo templo, y su sacrificio es el medio
por el cual podemos acercarnos a Dios y vivir en su presencia. De esta manera, el acto de purificación del templo que realizó Jesús también prefigura su sacrificio en la cruz. Al purificar el templo, Él muestra que la verdadera limpieza de los pecados solo puede venir a través de su propia muerte y resurrección. El sacrificio de Jesús no solo restablece la relación con Dios, sino que también establece un nuevo paradigma de adoración. Ya no es necesario un lugar sagrado o un ritual específico, sino que Cristo es la piedra angular sobre la que se edifica nuestra vida cristiana. En Él encontramos la verdadera adoración, porque Él es el sacrificio perfecto y el verdadero templo. El llamado a vivir como Jesús vivió. La purificación del templo es también una invitación a vivir como Jesús vivió. Si Cristo, al purificar el templo, mostró su amor por la santidad y la pureza en la adoración, nosotros también estamos llamados a vivir de la misma manera. Ser templo de Dios implica que nuestras vidas deben ser un reflejo de su santidad. Un lugar donde Él pueda habitar y ser glorificado. Vivir como templo de Dios no solo implica asistir a la iglesia o realizar actos de culto, sino vivir en obediencia a su palabra, reflejando su carácter en nuestras relaciones, en nuestras decisiones y en nuestro servicio a los demás. Esto significa que nuestra vida cotidiana debe ser un acto de adoración. La verdadera adoración no se limita a un acto religioso puntual, sino que abarca toda nuestra vida. Como creyentes, debemos ofrecer nuestros cuerpos como sacrificios vivos, dedicados a Dios. Esto implica una vida de servicio, de perdón, de amor y de justicia. Vivir como templo de Dios significa vivir para la gloria de su nombre en todas las áreas de nuestra vida. Este llamado a vivir como Jesús vivió también tiene implicaciones para nuestra relación con el mundo. Si somos templos de Dios, estamos llamados a ser luz en la oscuridad, a reflejar el amor de Cristo en un mundo necesitado. Nuestra vida debe ser un testimonio visible de lo que significa vivir en comunión con Dios y seguir a Jesús. Al vivir de esta manera, damos testimonio del nuevo templo, que no está hecho de manos humanas, sino que es una comunidad de creyentes que reflejan el carácter de Cristo en el mundo. La purificación continua del corazón. El llamado a purificar el templo es un llamado a una vida de constante arrepentimiento y renovación. La purificación no es algo que suceda solo una vez, sino que es un proceso continuo de santificación. Jesús, al limpiar el templo, nos recuerda que nuestras vidas deben ser constantemente limpiadas de todo lo que nos aleja de Dios. Esto incluye no solo el pecado explícito, sino también las actitudes, deseos y pensamientos que no son conformes a la voluntad de Dios. La vida cristiana es un proceso de transformación, en el que el Espíritu Santo nos ayuda a purificar nuestro corazón y nuestras acciones, para que podamos vivir como verdaderos templos de Dios. Este proceso de purificación requiere una disposición constante a la obra de Dios en nuestras vidas. No podemos hacer esto por nuestra cuenta, sino que dependemos completamente del poder de Dios para limpiar nuestro corazón. La vida cristiana es un caminar de fe,
en el que confiamos en la gracia de Dios, para purificarnos y renovarnos día tras día. Es en esta constante purificación que llegamos a ser más como Cristo. Y es en esta pureza que experimentamos la plenitud de la presencia de Dios en nuestra vida. El cuerpo de Cristo, la Iglesia como templo vivo. Es fundamental recordar que, mientras esperamos la consumación de la restauración, la Iglesia es el templo de Dios aquí y ahora. En Cristo, no solo vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios, sino que nos convertimos en su templo viviente, donde la presencia del Espíritu Santo mora y actúa en medio de nosotros. Como cuerpo de Cristo, estamos llamados a reflejar su gloria, a ser portadores de su luz, en un mundo oscurecido por el pecado. La Iglesia como templo vivo no solo es un concepto teológico abstracto. Tiene profundas implicaciones prácticas para la vida cristiana. Si somos el templo de Dios, entonces nuestras relaciones deben estar marcadas por el amor y la unidad que caracterizan a Dios mismo. En la Iglesia, como templo del Espíritu Santo, somos llamados a vivir en una comunión profunda que refleje la perfecta unidad que existe entre el Padre y el Hijo. No solo se trata de un encuentro entre individuos, sino de una transformación que afecta a la comunidad en su totalidad. De manera que todos los miembros del cuerpo de Cristo trabajen juntos para glorificar a Dios y extender su reino. Este llamado a vivir como templo también nos desafía a ser conscientes de cómo nos relacionamos con el mundo. Si la Iglesia es el templo viviente de Dios, entonces debe ser un lugar donde los valores del reino se manifiesten de manera concreta. Debemos ser un refugio para los que sufren, un lugar de paz en medio del conflicto, una luz en medio de la oscuridad. La pureza que Jesús mostró al limpiar el templo en Jerusalén también debe ser una marca de la Iglesia hoy en día. No solo debemos evitar la corrupción y la injusticia, sino que debemos promover la justicia, la compasión y la verdad en todas nuestras interacciones. Al ser templo de Dios, estamos llamados a vivir vidas santas, separadas del pecado. Pero también estamos llamados a llevar esa santidad al mundo, siendo testigos del Evangelio en todas las esferas de la sociedad. La Iglesia no es solo un lugar de culto, sino un centro de transformación, donde cada miembro de la comunidad tiene un papel vital en la edificación del templo espiritual de Dios. Al vivir como templos, estamos invitados a seguir los pasos de Cristo, siendo agentes de reconciliación, paz y esperanza. El templo del corazón humano, renovación interior. El pasaje de la purificación del templo también tiene un profundo mensaje acerca de la renovación interior. Jesús no solo expulsa a los mercaderes del templo físico, sino que nos desafía a permitir que Él limpie nuestras vidas. El templo de Jerusalén, que estaba destinado a ser el lugar donde la humanidad encontraba a Dios, había sido corrompido por el egoísmo, el lucro y el vacío religioso. De manera similar, cada uno de nosotros es llamado a permitir que Cristo limpie el templo de nuestro corazón, en nuestras vidas, como en el templo.
Muchas veces hemos permitido que entren mercaderes que desvían nuestra atención de Dios. El materialismo, el egoísmo, las preocupaciones mundanas. Estos mercaderes son todas las influencias externas e internas que nos apartan de nuestra verdadera adoración y comunión con Dios. Jesús, al purificar el templo, nos invita a permitirle que purifique nuestra vida, a quitarnos todo lo que nos impide vivir en la plena obediencia a su voluntad. El acto de purificación de Cristo no es solo un evento histórico. Es una invitación diaria a dejarnos transformar por Él y a vivir con un corazón limpio y dispuesto a servirle. La purificación interior es esencial para que nuestra vida sea un verdadero templo de Dios. El pecado no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también nos aleja de la paz y la plenitud que Él desea para nosotros. Por eso, el llamado de Jesús a limpiar el templo de nuestros corazones es un acto de gracia y misericordia. Una invitación a experimentar la libertad que viene de vivir en la presencia de Dios sin la carga del pecado. Solo cuando nuestros corazones están libres de la influencia del pecado, podemos verdaderamente ser templos en los cuales el Espíritu Santo pueda morar de manera plena. Este proceso de purificación no es instantáneo, sino que es un trabajo continuo. Es una colaboración entre la gracia de Dios y nuestra disposición a seguir a Cristo. Mientras más nos rendimos a su voluntad, más Él puede limpiar y restaurar nuestro interior. El Espíritu Santo, morando en nosotros, nos capacita para vivir vidas que reflejan la santidad de Dios, transformando nuestra manera de pensar, sentir y actuar. Así, como el templo en Jerusalén, nuestras vidas son llamadas a ser lugares sagrados donde la gloria de Dios se puede habitar, no por nuestras propias fuerzas, sino por la obra redentora de Cristo. La promesa de la plenitud del templo eterno. La purificación del templo por parte de Jesús también apunta a la plenitud del templo eterno, que es el reino de Dios. El templo físico de Jerusalén fue destruido, pero la iglesia, el cuerpo de Cristo, continúa siendo el lugar donde Dios habita. Sin embargo, esta realidad es solo una anticipación de lo que sucederá en el futuro, cuando Dios restaurará todo en Cristo y habitará entre su pueblo para siempre. En ese día, no habrá necesidad de templo, porque Dios mismo será el templo de su pueblo. Este futuro glorioso es la esperanza que impulsa la vida cristiana. Mientras esperamos la venida de Cristo, vivimos como templos de Dios, sabiendo que un día estaremos en su presencia de manera plena y eterna. La restauración final será la culminación de la purificación, que comenzó con la muerte y resurrección de Cristo, y el inicio de una nueva vida en la que no habrá más dolor, sufrimiento ni pecado. En ese día, todos los creyentes serán completamente transformados y vivirán para siempre en la presencia de Dios, como su templo eterno. El templo eterno y la nueva Jerusalén. La promesa de la restauración final. La consumación del reino de Dios se presenta de manera poderosa en las visiones proféticas del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, donde se describe la nueva Jerusalén, la ciudad celestial que descenderá del cielo.
se nos revela una verdad fundamental. No vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Esta visión nos muestra que el templo, el lugar de encuentro de Dios con la humanidad, ya no estará limitado a una estructura física, ni siquiera a una comunidad espiritual, sino que estará en la presencia misma de Dios y de su Hijo, Jesucristo, para siempre. Este templo eterno es el cumplimiento de todas las promesas dadas a lo largo de la Escritura. Desde la entrada de Dios en el jardín del Edén, pasando por su morada en el tabernáculo de Moisés, el templo de Jerusalén, hasta llegar al sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección. Todo ha apuntado hacia este momento final, cuando la presencia de Dios morará con su pueblo, de manera perfecta e infinita. El final de la historia humana no será un regreso al antiguo templo de piedra, sino una manifestación total de la gloria de Dios, donde todos los creyentes serán transformados y viviremos en la presencia de Dios de una manera eterna y gloriosa. Este es el anhelo profundo que resuena en el corazón del cristiano. Un día, no solo seremos parte del templo, sino que experimentaremos de manera plena lo que significa vivir en comunión con el Creador. La visión de la Nueva Jerusalén, sin un templo físico, nos recuerda que el propósito de la creación, de la salvación y de nuestra vida eterna no es solo una restauración de lo antiguo, sino una gloriosa transformación. Dios será nuestra luz y nuestra fuente de vida, y en Él encontraremos la plenitud de todo lo que hemos buscado. El templo y la vida eterna. El concepto del templo, especialmente el templo resucitado de Cristo, no solo tiene implicaciones para nuestra vida aquí en la tierra, sino que apunta hacia la vida eterna. La restauración del templo, que comenzamos a experimentar en la resurrección de Jesús, se culminará cuando estemos en la presencia de Dios por toda la eternidad. La promesa de la vida eterna es la consumación de todo lo que Jesús comenzó en su muerte y resurrección. En la eternidad, no solo viviremos como templos, sino que habremos alcanzado la plena expresión de lo que significa ser la morada de Dios. En la vida eterna, la separación entre Dios y la humanidad será eliminada por completo. No habrá más barreras ni obstáculos entre nosotros y su presencia, como parte del templo eterno de Dios. Viviremos en una relación perfecta con Él, sin el pecado ni las limitaciones que ahora experimentamos. En ese día, la adoración será continua y perfecta. Y no habrá más necesidad de sacrificios, porque el Cordero de Dios habrá puesto fin a todo sufrimiento y pecado. La vida eterna será la plenitud de lo que significa ser templo. Un lugar donde la gloria de Dios resplandece sin fin, y donde su presencia llena todos los rincones de la creación. Este es el futuro glorioso que los creyentes esperan con ansias. La vida eterna no es solo una extensión del tiempo, sino una transformación completa de nuestra existencia, donde todo será restaurado a su propósito original. En ese día, seremos completamente restaurados. Y nuestra relación con Dios será perfecta, tal como fue el plan original en el Edén. El templo eterno, que es la presencia de Dios, será el lugar donde viviremos para siempre, disfrutando de la plenitud de la vida en su compañía. Vivir como testigos del templo vivo. La enseñanza de Jesús sobre el templo.
no es solo para nuestra reflexión personal, sino también para nuestra misión en el mundo. Como templos de Dios, nuestra vida está llamada a ser un testimonio visible de su gloria. Cada día, al vivir como cristianos, debemos ser testigos de la transformación que Jesús ha realizado en nosotros. Al reflejar la pureza, la santidad y el amor de Dios, somos llamados a atraer a otros hacia la presencia de Cristo, invitándolos a ser parte del templo eterno, el reino de Dios. Esto implica vivir con integridad, ser luz en la oscuridad y ser instrumentos de reconciliación. Así como Jesús purificó el templo, nosotros también somos llamados a ser agentes de cambio. En un mundo que necesita desesperadamente la verdad y el amor de Dios. Cada acto de bondad, cada palabra de esperanza, cada gesto de amor, es un reflejo del templo vivo que somos en Cristo. Al vivir de esta manera, estamos edificando el templo de Dios en la tierra, mostrando al mundo el camino hacia la verdadera adoración y comunión con Él. Al ser testigos del templo vivo, no solo predicamos el Evangelio de palabra, sino también de acción. Somos llamados a ser embajadores de Cristo, representando su gloria en todas las áreas de nuestra vida. Esto es lo que significa vivir como templo de Dios. Ser su reflejo, ser un lugar donde su presencia se hace visible, donde su reino se manifiesta y donde su amor puede ser experimentado por aquellos que aún no lo conocen. La unidad del templo y la familia de Dios. Finalmente, es importante recordar que el templo de Dios no solo es una estructura individual, sino una comunidad unida en Cristo. El templo de Dios es la iglesia, el cuerpo de Cristo, formado por todos los creyentes que han sido redimidos por la sangre de Jesús. En Cristo, somos parte de una familia espiritual, unida no por lazos de sangre, sino por la gracia de Dios. Esta unidad no se basa en nuestras diferencias o divisiones, sino en nuestra identidad común en Cristo. La unidad del templo es una llamada a vivir en comunión unos con otros, a edificar la iglesia en amor y servicio. Como miembros de este templo, debemos cuidar los unos de los otros, apoyándonos, orando unos por otros y trabajando juntos para la expansión del reino de Dios. Vivir como templo de Dios implica vivir en unidad, reflejando el amor y la armonía que existen dentro de la Trinidad. La iglesia, como templo, está llamada a ser un lugar donde los creyentes se edifican mutuamente y viven en la paz de Cristo, siendo un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho y seguirá haciendo en el mundo. Este llamado a la unidad es un desafío en un mundo dividido, pero es también una de las señales más poderosas del poder transformador del Evangelio. Al vivir como templos de Dios en unidad, mostramos al mundo el amor de Cristo y la paz que solo Él puede dar. La iglesia, como templo, debe ser un refugio de amor y paz, donde todos los que se acerquen encuentren un lugar de acogida y reconciliación. La transformación radical del templo y su relación con la sociedad. El concepto de templo, tal como lo vemos a través de las enseñanzas de Jesús, tiene implicaciones profundas para nuestra relación con la sociedad en general. En el momento en que Jesús purifica el templo, no solo está corrigiendo una forma de culto que había sido corrompida, sino que también está desafiando las estructuras sociales y religiosas de su tiempo. El templo, en su estado corrompido,
representaba una forma de religión que favorecía la explotación y el egoísmo. Una estructura que mantenía a los pobres y marginados fuera del acceso pleno a Dios. Al limpiar el templo, Jesús está confrontando no solo la desobediencia religiosa, sino también las injusticias sociales que estaban siendo toleradas dentro de ese sistema. El acto de Jesús al expulsar a los mercaderes y cambiadores de dinero no fue solo un juicio sobre el mal uso de la casa de Dios, sino también una crítica a cómo las estructuras religiosas y sociales a menudo explotan y oprimen a los más débiles. Esta acción demuestra que la verdadera adoración a Dios no puede separarse de la justicia social. La pureza del templo implica también una restauración de la justicia, de la equidad y de la dignidad humana, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Como seguidores de Cristo, esto nos lleva a una reflexión profunda sobre nuestra responsabilidad en la sociedad. Si somos el templo de Dios, nuestra vida no puede ser una vida aislada del sufrimiento y las injusticias del mundo. Estamos llamados a vivir de una manera que refleje la justicia y la compasión de Dios. Vivir como templo implica no solo rendir culto a Dios, sino también trabajar activamente para que su justicia se haga realidad en el mundo. Esto significa que el templo de Dios debe ser un lugar de inclusión, de paz y de lucha contra las estructuras de opresión. La transformación del templo que Jesús llevó a cabo es una invitación a transformar nuestras propias comunidades, a luchar por la justicia y a abrazar a todos aquellos que la sociedad suele rechazar. La pureza del corazón, un llamado a la transformación interna. La purificación del templo no solo es un llamado a la transformación social y estructural, sino también a una renovación profunda del corazón humano. Jesús, al limpiar el templo, está simbolizando el proceso de purificación que debe ocurrir en la vida de cada creyente. No basta con mantener una apariencia externa de rectitud, sino que la pureza debe nacer desde el interior del corazón. El templo que Dios habita debe estar libre de todo lo que contamina, tanto lo visible como lo invisible. Este llamado a la pureza interna es radical y desafiante. Jesús no solo critica las acciones de los mercaderes, sino que también señala las motivaciones detrás de sus acciones. Lo que se realiza en el templo no es solo un acto religioso externo, sino que está relacionado con las intenciones más profundas del corazón humano. En este sentido, la purificación del templo es una llamada a evaluar nuestras propias motivaciones. ¿Vivimos para glorificar a Dios en todo lo que hacemos? ¿O estamos atrapados en el materialismo, el egoísmo y la vanidad que tan fácilmente pueden corromper nuestro corazón? La verdadera pureza, según Jesús, es una cuestión de transformación interna. El templo no es solo un lugar físico, sino un espacio espiritual donde nuestra relación con Dios se refleja en nuestras actitudes y acciones. Esta purificación implica un arrepentimiento continuo, un proceso de alinear nuestros deseos, pensamientos y acciones con la voluntad de Dios. Vivir como templo de Dios es un llamado a vivir con un corazón puro, dispuesto
A ser transformado por el Espíritu Santo. Esta purificación interna no solo nos acerca más a Dios, sino que también nos hace más semejantes a Cristo, reflejando su carácter en el mundo. El templo como lugar de encuentro con Dios. En el Antiguo Testamento, el templo era considerado el lugar de encuentro más cercano entre Dios y su pueblo. Era el centro de la vida religiosa de Israel, donde se realizaban los sacrificios y se experimentaba la presencia de Dios de una manera especial. Sin embargo, cuando Jesús llega y purifica el templo, está desafiando esa idea. Él mismo es el nuevo templo, el lugar en el que se realiza el verdadero encuentro entre Dios y los seres humanos. La muerte y resurrección de Jesús nos han dado acceso directo a la presencia de Dios, eliminando las barreras físicas y espirituales que existían en el antiguo sistema de sacrificios. Este cambio radical tiene enormes implicaciones para nuestra vida cristiana. Si el templo ya no está en un lugar físico, sino en la persona de Cristo y en la vida del creyente, entonces, la forma en que nos encontramos con Dios ya no depende de un lugar o de un ritual, sino de nuestra relación personal con Jesús. Esto significa que podemos acceder a la presencia de Dios en cualquier momento y en cualquier lugar. Ya no hay necesidad de un templo de piedra, porque el verdadero templo ha venido a habitar entre nosotros en la persona de Jesús y en el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. La implicación de esto es que cada momento de nuestra vida puede ser un encuentro con Dios. No necesitamos ir a un lugar sagrado para experimentar su presencia. Podemos vivir en constante comunión con Él en todo lo que hacemos. Vivir como templo de Dios implica cultivar esta relación continua con Cristo, permitiendo que su presencia nos guíe y nos transforme en cada aspecto de nuestra vida. La misión del templo, ser un testimonio de Cristo en el mundo. Ser el templo de Dios no es solo un privilegio, sino también una responsabilidad. Como creyentes, somos llamados a ser testigos de la obra de Cristo en el mundo. Jesús, al purificar el templo, estaba no solo enseñando a la gente sobre la verdadera adoración, sino también mostrando cómo esa adoración debía transformar sus vidas. La vida cristiana no puede ser solo un acto de adoración en privado, sino que debe manifestarse en acciones concretas de justicia, amor y servicio a los demás. El templo, en su función más profunda, es un testimonio visible de la presencia de Dios. Hoy, como el templo de Dios, debemos ser también un testimonio visible de Cristo en el mundo. Esto implica vivir de una manera que refleje los valores del reino de Dios. Amor, misericordia, perdón, humildad, justicia y paz. Como templo de Dios, estamos llamados a ser luz en la oscuridad, a ser un faro de esperanza y verdad en un mundo necesitado. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de justicia y misericordia, es un reflejo de la presencia de Dios en nosotros. Además, ser templo implica estar en constante misión. No se trata solo de vivir para nosotros mismos,
sino de vivir para los demás. Somos enviados al mundo como representantes de Cristo, llamados a llevar su mensaje de salvación y esperanza. Vivir como templo de Dios implica vivir para la gloria de Dios y para el bien de los demás, extendiendo su amor y su justicia a todas las personas, sin importar su condición social, económica o cultural. Cada creyente es llamado a ser un misionero, llevando la luz de Cristo a todos los rincones del mundo. La unidad del cuerpo de Cristo, el templo colectivo. El templo de Dios no es solo un espacio individual, sino también un espacio colectivo. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es también un templo viviente. Como seguidores de Jesús, no estamos llamados a vivir nuestra fe de manera aislada, sino como parte de una comunidad. La unidad de los creyentes es esencial para comprender lo que significa ser templo de Dios. Jesús mismo oró por la unidad de sus seguidores, sabiendo que esta unidad sería un testimonio para el mundo de la verdad del Evangelio. Cuando el cuerpo de Cristo está unido en amor y propósito, reflejamos al mundo la naturaleza misma de Dios. Un Dios que es uno, pero que vive en perfecta relación dentro de la Trinidad. Esta unidad no es solo una unidad de pensamiento o creencias, sino una unidad de acción, en la que todos los miembros del cuerpo de Cristo trabajan juntos para cumplir con la misión de Dios en el mundo. La Iglesia, como templo de Dios, está llamada a ser un lugar donde la paz, la justicia y el amor de Dios se manifiestan de manera tangible. Un lugar donde todos los creyentes, independientemente de su trasfondo, se unan para adorar a Dios y servir a los demás. El templo colectivo de la Iglesia también nos llama a vivir en comunión unos con otros, a cuidarnos y apoyarnos mutuamente. Ser templo de Dios significa vivir en unidad, trabajando juntos para edificar el cuerpo de Cristo. Esta unidad es un testimonio poderoso para el mundo, que ve en ella una expresión de la reconciliación que Cristo ha logrado entre Dios y la humanidad. Cuando la Iglesia vive en unidad, refleja el amor de Dios de una manera que atrae a otros hacia Él. La pureza y el testimonio en la sociedad. La pureza del templo que Jesús nos llama a vivir también tiene un impacto significativo en nuestra relación con la sociedad. Vivir como templo de Dios implica mantener una integridad que no solo se vea en nuestros actos religiosos, sino también en cómo interactuamos con el mundo. Vivir en pureza no significa aislarnos de la sociedad, sino ser un testimonio de la santidad de Dios en medio de un mundo caído. Esto tiene implicaciones tanto para nuestras relaciones personales como para nuestra participación en la vida social, política y económica. Ser templo de Dios es vivir con un compromiso de justicia, honestidad, compasión y amor por los demás, reflejando los valores del reino de Dios en todos los ámbitos de la vida. Vivir como templo también significa ser fiel en nuestras interacciones diarias, mostrando a otros que la vida en Cristo transforma todas las áreas de nuestra existencia. En un mundo lleno de corrupción, injusticia y sufrimiento, ser templo de Dios significa vivir
como agentes de cambio, llevando la luz del Evangelio a cada rincón de la sociedad. La esperanza del templo final, la nueva creación. El anhelo de vivir como templo de Dios está finalmente centrado en la esperanza de la consumación final de todas las cosas. La creación misma está esperando el día en que Dios restaurará todo a través de Cristo. El final de la historia de la redención será cuando Dios habite con su pueblo para siempre. Sin barreras, sin pecado, sin sufrimiento. Ese será el templo final, la Nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios morará con su pueblo para siempre. Este día de esperanza y glorificación será el momento en que toda la creación será restaurada a su estado original. Un estado de paz, justicia y adoración continua a Dios. Este será el cumplimiento perfecto de la purificación, que comenzó en la cruz y continuará hasta el regreso de Cristo. Mientras esperamos ese día, vivimos como templos de Dios, reflejando su gloria en la tierra y esperando con ansias el día en que toda la creación será restaurada. La enseñanza de Jesús sobre el templo nos invita a una reflexión profunda y transformadora que abarca tanto nuestra vida individual como nuestra vida comunitaria en la Iglesia. A través de la purificación del templo, Jesús nos muestra que la verdadera adoración no se limita a un lugar físico ni a rituales vacíos, sino que está íntimamente ligada a un corazón puro y a una vida vivida en obediencia a la voluntad de Dios. Al ser nosotros mismos templos del Espíritu Santo, somos llamados a vivir como lugares de encuentro con Dios, donde su presencia habita, transforma y nos capacita para ser testigos vivos de su gloria en el mundo. Ser templo de Dios no solo implica mantener una relación personal con Cristo, sino también vivir en comunidad, ser agentes de justicia, paz y amor, y llevar la luz del Evangelio a todas las naciones. Como miembros del cuerpo de Cristo, somos llamados a edificar la Iglesia con unidad, amor y servicio, reflejando la perfección de la Trinidad en nuestras relaciones y en nuestra misión. La pureza del templo, tanto interior como exterior, no es un esfuerzo aislado, sino un proceso continuo, que nos llama a vivir bajo la gracia de Dios, permitiendo que el Espíritu Santo nos transforme y nos guíe hacia la santidad. Esta purificación no solo afecta nuestra vida personal, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad en la que vivimos, desafiándonos a vivir con integridad, justicia y compasión, tal como Cristo lo hizo. Finalmente, la esperanza cristiana apunta hacia la restauración completa que Cristo traerá al final de los tiempos, cuando no haya más barreras entre Dios y su pueblo. El templo eterno, la Nueva Jerusalén, será el lugar donde habitaremos con Dios para siempre, viviendo en perfecta comunión con Él, en un mundo restaurado y glorificado. Mientras tanto, como templos vivientes de Dios, estamos llamados a ser testigos de ese futuro glorioso, viviendo con la esperanza de que todo será hecho nuevo en Cristo. Que cada uno de nosotros, como templo de Dios, viva con un corazón dispuesto a ser transformado y un testimonio activo de la presencia divina en el mundo. La tarea es grande, pero la promesa es segura. En Cristo, somos restaurados, transformados y enviados a ser parte de su obra redentora. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta, compartir tu intención en los comentarios y activar la campanita de notificaciones para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel, deseándote un día lleno de bendiciones.